Compañeros, compañeras, ahora sí, vamos arrancando. Los que se tengan que sumar se irán sumando. Bien, comento rapidito la modalidad de la charla, lo presento a Rodo y ya arrancamos. Bueno, la charla de hoy, titulada Neoliberalismo y Ambiente, va a tener de orador principal a Rodolfo Modena. El compañero es miembro del Secretariado Nacional del Partido Comunista Congreso Extraordinario y licenciado en Ecología. No sé si está bien dicho el título, creo que sí. Él nos va a estar haciendo un comentario histórico y político sobre la cuestión del medio ambiente y la perspectiva de los comunistas, nuestra perspectiva como partido sobre el tema. Que después hagamos preguntas, el que quiera, el que esté interesado, el que tenga alguna inquietud, o la que tenga alguna inquietud. Eso sí, para darle un orden, va a ser levantando la mano con la función que tiene el Zoom. Ustedes verán en la parte de participantes, tienen una opción para levantar la mano, y la que va a estar moderando un poco la charla para darle un orden y las preguntas y respuestas y demás va a ser la compañera Nati de la UNDAV. Así que, sin más, le dejo la palabra a Rodo y yo ya me callo. Bueno, compañeros, de nuevo les digo un gusto verlos. Buenas tardes. Linda tarde de sol hoy, por suerte. Bueno, es un tema al que me convocaron los compañeros de universidad. Es un tema trascendental el que queremos tratar, muy complejo, además. Y yo pensaba, bueno, iniciar un poco con un enfoque metodológico, un enfoque histórico e ideológico de la problemática ambiental para llegar a la actual situación y al debate de las perspectivas, de las alternativas necesarias. En este enfoque, mire, tenemos que partir hasta, y voy a tratar de ser breve, desde el mismo origen del hombre. Del hombre, de la especie humana. Yo no uso el lenguaje inclusivo, no me molesta tampoco, pero bueno, cuando hablo de hombre en masculino también hablo de especie humana en femenino y de humanidad en femenino también, así que 2-1 el femenino. Pero desde los orígenes mismos del hombre, cuando nuestros antepasados homínidos deciden, vaya a saber por qué, de los árboles hace millones de años, tal vez en busca de nuevas fuentes alimenticias, tal vez en busca de algún curso de agua necesario, o tal vez, poéticamente si quieren, en busca de nuevos horizontes. Lo que empezaba a constituirse como nuestra especie era una especie muy vulnerable, muy débil. No tenía ya el resguardo de los árboles, donde los chimpancés se mueven como peces en el agua, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esos primeros homínidos que salieron a la planicie eran una especie muy vulnerable, muy débil. Estaban presa de los depredadores, tenían que salir a buscar y a recorrer extensiones más grandes para encontrar su alimento. Y eso hizo que se pusieran de pie por la necesidad de su debilidad biológica, que se pusieran de pie y al ponerse de pie liberar a sus manos.
Cuando se ponen de pie y liberan sus manos y encuentran que en sus manos está la herramienta para transformar esa naturaleza que le era muy hostil. Esos homínidos antepasados nuestros empiezan a convertirse en seres humanos. Esto está escrito en montones de textos. Bueno, ya lo escribió Darwin, lo explicó Darwin en El origen de las especies, lo explicó Darwin en El origen del hombre, dos obras cúlmines que hay que estudiar, que claro, hoy están desactualizadas, de acuerdo al avance de la ciencia, lo que todos los avances de la ciencia moderna no hacen sino confirmar aquellas cosas que dijo Darwin a mediados y fines en la segunda mitad del siglo XIX. Y junto con Darwin están Marx y Engels, contemporáneos. Si tienen ganas alguna vez, es lindo recorrer la correspondencia entre Marx y Engels al respecto. Porque apenas salían los libros de Darwin, Marx y Engels se los carteaban, digamos, como se usaba en esa época. Y Marx le dice a Engels, mirá, acá está la base, de historia natural, que era como se le llamaba a las ciencias naturales en aquellos tiempos, ¿no? Se llamaba historia natural, pero que acá, en el libro de Darwin, estaba la base de nuestra concepción del mundo. Y Engels, que no pudo terminar todos sus desarrollos filosóficos y científicos, porque como Marx murió antes, decidió encargarse de terminar El Capital de Marx, que era su obra cumbre. Dejó Engels unos manuscritos que después se publicaron como Dialéctica de la Naturaleza, póstumamente, ¿no? Porque Engels no los terminó, pero sí terminó El Capital de Marx, y esa fue su gran contribución genial a la historia del pensamiento humano, del pensamiento universal. Pero Engels decía, ahí, en esa dialéctica de la naturaleza, un montón de las cosas que hoy estamos debatiendo. Y es más, escribió un ensayo genial desarrollando a Darwin, que fue el PET de trabajo en la transformación del mono en hombre. Un ensayo genial. ¿A qué viene todo? Que yo quería decirlo como introducción teórica, ideológica, para ver desde nuestras raíces cómo enfocamos la problemática actual. Y viene a que en ese trabajo de Engels, del papel del trabajo, formación del mono en hombre, y de esto que decía antes, de la debilidad inicial de nuestra especie frente a la naturaleza, se empezó a dar un proceso histórico, material, en la primera herramienta de su mano, cuando se pudieron poner de pie al bajar de los árboles, y en la elaboración primero de armas rudimentarias para defenderse de los predadores que se los comían como locos, y esas armas transformadas en herramientas para producir. Y ese proceso fue desarrollando también el pensamiento.
Fue un proceso objetivo, genial, casi único. No sabemos si en otros planetas habrá otra civilización como la nuestra. Ojalá que sí, pero no lo sabemos y no nos comemos ningún verso. Pero fue un proceso único en el desarrollo de la materia. Entre la mano y el cerebro del hombre. Y a partir de ahí, bueno, empieza todo un desarrollo. Desde ese hombre vulnerable, débil, que solo se tenía que defender como podía, sus expectativas de vida eran en ese tiempo de un adolescente de hoy. Con suerte alcanzaban la edad reproductiva. Pero bueno, con el uso de la mano y del cerebro y de la herramienta, del trabajo en definitiva, el hombre fue tratando de imponerse a la naturaleza hostil. La naturaleza le era hostil. Y fue tratando de imponerse. Y lo fue haciendo de distintas maneras. Bueno, no vamos a hacer toda la historia de las civilizaciones, pero a partir del trabajo, el hombre siempre creyó que tenía que dominar la naturaleza y creía que la podía dominar eternamente. Ahora bien, salteando millones y miles de años, llegamos, vamos a decir, a la revolución industrial, donde explota, digamos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología a nivel mundial. Bueno, particularmente en las grandes potencias, a nivel mundial no tanto, pero en las grandes potencias europeas estalla el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y la revolución industrial. Con el renacimiento a costa continuamente estalla ese proceso de la revolución industrial y del desarrollo del sistema capitalista, a partir de ahí. Y las ideas burguesas de ese entonces, las progresistas, incluso las de la revolución burguesa, las de la revolución francesa, creían que el mundo era ilimitable, que el desarrollo, el crecimiento era eterno, no había límites para el progreso humano. Tenía un sentido progresista, bueno, iluminista se llamaba, pero no, lo que pasa es que en esa época no se sabía lo que iba a pasar. Incluso, muy entrado el siglo XX, incluso en el desarrollo de las experiencias socialistas que hemos tenido en el siglo XX, tampoco se tenía conciencia de los límites del planeta, de los límites del ambiente para soportar la carga de una actividad humana que ya se había emancipado de aquella debilidad inicial de nuestros ancestros y que nos planteaba la situación de que la contradicción, esa contradicción entre nuestra especie y nuestro entorno, esa contradicción entre la naturaleza y la sociedad, iba a llegar a un límite. Y el límite está planteado ya hace varias décadas. Todavía no es demasiado tarde para afrontarlo, pero el límite ya está planteado y ya una buena parte de la humanidad ha tomado conciencia de eso.
para recordar nomás, en 1972 fue la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, Suecia, a instancias de Willy Brandt, un primer ministro socialista de Suecia, muy piola el tipo, muy... Bueno, después lo asesinó la CIA. Donde se plantearon ahí un montón de las cuestiones que hoy nos estamos planteando con más urgencia. Pasaron 20 años recién para que en el 92 se hiciera la cumbre de Río de Janeiro, donde Fidel Castro denunció con todas las letras cuál era el desafío que teníamos planteado. 20 años después de la cumbre de Estocolmo. Y así todo, hoy, a 20 años casi de la cumbre de Río, de aquel discurso de Fidel, y a más de 40 de aquella cumbre de Estocolmo, las cosas están peor. ¿Y están peor por qué? Están peor porque no se ha logrado romper la lógica del desarrollo capitalista. Desarrollo capitalista que pasa por el imperialismo y desemboca en el neoliberalismo, en este capitalismo financiero, extractivista, terrible. Es un estadio de desarrollo del capitalismo, del mismo capitalismo, Son, si se quieren, escalas intermedias en un desarrollo ascendente de su perversidad. Y esto que hoy llamamos, y se dice, extractivismo. Pero se dice sin saber muy bien qué se dice. El extractivismo, esa palabra, digamos, resume lo que es el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque solo interesa la extracción del recurso financiero. No importan las personas, no importan los pueblos, los países, no importa nada. Mientras millones de toneladas de soja se transformen en dólares o en papeles del sistema financiero online, digamos. Así está funcionando hoy el sistema y es terrible. Y las consecuencias concretas a las que vamos a entrar ahora son un montón y hay que tenerlas, todos las sabemos, en realidad las sabemos todos, pero no hay que dejar de decirlas. Bueno, ¿cuáles son las cosas que el capitalismo, el imperialismo, el neoliberalismo hacen para destruir al planeta? Empezando por las guerras, por sus maquinarias de guerra. No pueden vivir sin guerra. Entonces acordémonos del genocidio y el ecocidio que hicieron en Indochina en la década del 70. Miles y millones de hectáreas de selvas vírgenes que tenían una biodiversidad fabulosa, además de los millones de seres humanos que murieron quemados por el napalm de los Estados Unidos. ¿Qué desastre ecológico fueron los estallidos atómicos de Hiroshima y Nagasaki? ¿Cuántas secuelas dejaron? La prensa no los agita. De vez en cuando hace algún comentario de efemérides, pero no los tiene en cuenta. Las terminales mediáticas del imperio, ¿no? Por supuesto. Pero después tenemos un montón de otras cuestiones.
acá en nuestro país, en América Latina, los incendios forestales intencionados para desarrollar sobre esas tierras proyectos inmobiliarios de alta gama, de lujo, o para desarrollar plantaciones de soja para no se sabe qué, porque es rentable en el mercado. Y la deforestación, y todo lo que implica la deforestación masiva, que se sigue haciendo ilegalmente en gran parte de nuestro territorio latinoamericano. Y eso lleva a la erosión de los suelos, lleva a las inundaciones, al desarrollo de las inundaciones. Nadie lo tiene en cuenta. Hacen lo que hacen sin planificación. Sí, no, esos tienen planificación, ¿eh? Tienen planificación de renta nada más. No planificación de desarrollo sustentable, que es de lo que nosotros queremos hablar. Pero sí, la renta la planifican muy bien, de eso saben mucho. Pero bueno, así como deforestan, incendian bosques para expandir su agricultura industrial, extractivista, así también desarrollan sus hermosos barrios privados, los sectores del privilegio, que a todos nos gustaría vivir en un lugar así, pero que están destruyendo ecosistemas fundamentales para el equilibrio ecológico de nuestra región, de nuestro país y del mundo. Y lo hacen solo por interés egoísta, que es en definitiva la base de la ideología burguesa y capitalista. Esto no quiere decir que no haya clase media, de la burguesía misma, que no sean conscientes. Hay que dar la batalla de ideas y atravesar a todos los sectores sociales con la generación de conciencia respecto de esto, porque, bueno, muchos lo dicen, ¿qué país, qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos? Este es un desafío, bueno, que más allá de ideologías y de pertenencia de clase, a todo ser humano bien nacido, algo le tiene que pegar, ¿no? Entonces esa batalla transversal también, por la conciencia ecológica, hay que darla, porque no puede ser que se siga avanzando con la erosión de los suelos, con la desertificación, con la destrucción de humedales, con el avance de las inundaciones. Hay alternativas, incluso dentro del sistema capitalista, hay alternativas. Hoy se está imponiendo la agroecología, por ejemplo, como un modelo de desarrollo en competencia con la agricultura industrial, extractivista, que se gasta de usar fertilizantes y pesticidas, contaminando todo y matando gente y matando todo lo que hay alrededor. Bueno, en buena hora hay un avance en la conciencia en nuestro país, se está avanzando en el desarrollo de la agroecología en muchas universidades, en el INTA, se está imponiendo en muchos estados municipales, provinciales y en el propio Estado Nacional. Bueno, es una apuesta y no es una vuelta al pasado, como dicen algunos, que defienden el modelo agroindustrial extractivista. No es una vuelta al pasado, es una vuelta al futuro, si queremos. Porque sí, hay que rescatar, y eso estamos aprendiendo mucho en los últimos años,
todas las tradiciones agrícolas de nuestros pueblos originarios, que sabían cómo manejar la tierra, tenían un respeto por la tierra. Era una sabiduría práctica. Hoy, esa misma sabiduría práctica, originaria, tiene el respaldo de su interpretación y su desarrollo científico moderno para ser desarrollada con mucha más potencialidad. Y está demostrado que la agroecología no solo que es más amigable con el medio ambiente que la agricultura industrial basada en insumos contaminantes, sino que además es rentable. Y es rentable no para una multinacional, no para un monopolio, sino para el desarrollo de agricultores, de agricultura con agricultores. Ah, claro, ahí entramos en la discusión del tema de la propiedad de la tierra. Sacrosanta propiedad del sistema oligárquico, burgués, capitalista, etc. Bueno, son batallas que hay que seguir dando, pero está demostrado que podemos dar batallas con argumentos fuertes para enfrentar esto que tiene un montón de otras aristas. Ustedes lo saben. La utilización del plástico, la contaminación de los mares, llenos de plásticos, de los cursos de agua, de los ríos, de los lagos, llenos de plásticos que matan animales. Bueno, sí, vemos que una tortuga se atragantó de plástico, es una tragedia, pero eso es una pizca que al romanticismo humano sí le hace efecto y me parece muy bien. Pero hay mil cosas peores que una tortuga se atragante con plástico. Porque se destruye toda la biodiversidad. Eso que también todo el mundo habla, pero nadie sabe qué quiere decir ni para qué sirve, ¿no? La biodiversidad. Si uno destruye una selva, como la nuestra de Misiones, o uno destruye un humedal, como el nuestro del Paraná, del Delta, son lugares donde se concentra la mayor cantidad de biodiversidad del planeta. Miles de especies de aves, centenares de especies de mamíferos, y bueno, y ni hablar de mariposas, insectos de todo tipo, plantas por doquier, bacterias, hongos, virus, de todo, que están contenidos, equilibrados ecológicamente en esos ecosistemas. Y cuando uno los destruye, pueden pasar dos cosas. Creo yo, capaz que pueden pasar más. Una es que perdamos un montón de potencialidad, porque no sabemos, todavía la ciencia no conoce toda la riqueza que hay en la biodiversidad de los ambientes selváticos, o de los humedales, o de otros. Y nosotros sabemos desde nuestros abuelos o nuestros bisabuelos toda la riqueza que había en la cultura popular medicinales de las plantas, por ejemplo, ¿no? Sí, después algunos laboratorios lo han sabido aprovechar, pero nos han hecho también perder de la conciencia el contacto directo nuestro con la naturaleza, porque esas mismas plantas que después te la ponen en una crema o en un perfume, las podemos tener en el patio de casa y hacernos nuestro propio té.
Bueno, es un ejemplo de lo que... Y hay un montón, cuando hablo de biodiversidad, hay un montón desconocido aún, de especies animales y vegetales que pueden aportar muchísimo. Ahora, si lo destruimos en función de la soja, estamos sonados. ¿Qué sé yo? Es un ejemplo. Y lo otro es que también la destrucción de esos ecosistemas hace que se expandan algunos de los organismos de la biodiversidad de ese ecosistema, traten de fugar para otro lado. Ahí estaban en equilibrio, qué sé yo, pónganle el COVID-19, lo tenía un murciélago en un ecosistema selvático de China. Destruimos el ecosistema, traemos el murciélago, lo llevamos a un mercado para comerlo, y no me parece mal que coman murciélago, si les gusta comer murciélago. A mí me gusta comer ranas, por ejemplo. No hago ninguna historia con eso, pero la destrucción de ese ecosistema hace que fuguen de un lado a otro patógenos que estaban controlados, vivían naturalmente en un lado y los llevamos al otro. Y de eso hay que ser consciente. Por eso, bueno, podría hablar, no sé cuánto tiempo llevo, podría hablar 1000 horas de esto. Pero como para ir cerrando, porque, bueno, es muy largo, muy complejo, es muy dramático este tema. Fidel lo dijo en el 92, nadie lo puedo haber dicho mejor que él, de manera más sintética. Pero para ir cerrando, y bueno, y que abramos a las preguntas, al debate, yo doy mi opinión, ¿no? Es la mía. No hay alternativa. Sí, hay alternativas parciales, que las tenemos que batallar todos los días, ¿no? Dentro de las condiciones en las que vivimos. Pero no hay alternativa a la resolución del conflicto, de la contradicción entre naturaleza y sociedad, cuando ya la sociedad es, digamos, la variable dominante en la relación. La sociedad humana ya es más poderosa que la naturaleza y es capaz de destruirla. No como al principio de nuestra especie, donde era al revés, y donde luchaban nuestros ancestros por defenderse primero y por dominarla después. Hoy la dominamos a la naturaleza, pero la dominamos de una manera muy imperfecta porque somos capaces de destruirla en cualquier momento, de un día para el otro. Ya la estamos destruyendo, bueno, cambio climático, agujero de la capa de ozono. O sea, podría tirar 1000 datos de lo que estamos viviendo. Pero solo hay, para mí, solo hay una alternativa para la humanidad en general. Y no es otra que el socialismo. El socialismo basado en la ciencia, puesta al servicio del ser humano, puesta al servicio de la humanidad y puesta al servicio de resolver la contradicción y armonizarla, que siempre va a ser una relación de equilibrio inestable, porque impacto ambiental siempre va a haber,
con la actividad humana. Eso no podemos ser idealistas en ese punto. Siempre va a haber. Pero el ser humano puede, la sociedad, si planifica, si corrige, si aplica la ciencia y la tecnología de una manera humanista, puede resolver el problema. Eso lo dijo Fidel en la cumbre de Río de Janeiro de 1992. Porque no es cuestión de echarle la culpa a los pobres. Porque es cierto que los pobres de África, los pobres de América Latina, a veces hacen estragos. Sí, cazan rinoceronte. Bueno, cazan un rinoceronte para comer. Nosotros nos horrorizamos y la prensa burguesa pone: ah, mirá este negro hijo de puta que mató un rinoceronte que está en peligro de extinción. Sí, pero después también hubo un rey español que fue a matar un elefante y no lo mató con una flecha, como un negro africano que mató un rinoceronte. Fue con un fusil militar de alta gama, con toda la parafernalia atrás, solamente para darse un lujo burgués. Son dos cosas distintas. No es que esté bien que el negro africano mate un rinoceronte, no quiero decir eso, pero lo mata por necesidad. El otro hijo de puta lo mató por placer. Y esa es la diferencia entre proletarios y burgueses, que es la contradicción fundamental planteada por Marx desde los tiempos del Manifiesto Comunista. Nada más, por ahora, gracias, y estamos a disposición. Bueno, súper claro, me parece que fue Rodo. Fui anotando algunas personas que estaban viendo la palabra, así que si quieren empezamos con Andrés. ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Se escucha bien? Sí, Andrés, un abrazo. Un abrazo enorme. Acá desde Rosario, y justamente uno de los temas que tocaste, el tema de los humedales del río Paraná, que estamos padeciendo, no solamente la predación del medio ambiente a través de los intereses económicos de los sectores vinculados a los negocios ganaderos, a los sectores sojeros, a los sectores inmobiliarios también, que pretenden hacer negocios inmobiliarios lujosos ahí en las islas y en el delta del Paraná, tal cual como lo han hecho también en el Tigre. Estamos sufriendo también la cuestión de la contaminación en el aire, dado esas quemas que se están dando en las islas, en el cual tenemos, obviamente, está compartido la responsabilidad del distrito entre Entre Ríos, Rosario y Buenos Aires, ¿no? Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Una de las cuestiones que me parece central, para no caer en singularidad, de esas contradicciones que marcaste, Rodolfo, que me parece que son las contradicciones centrales entre burguesía, proletariado, entre imperialismo y socialismo. Acá, poniéndolo con nombre y apellido, vemos como grupos vinculados a empresas, particularmente como el Grupo Clarín, accionista del Grupo Clarín, a George Soros, que ha comprado varias tierras en Argentina y particularmente en Santa Fe, o empresas vinculadas al cultivo de arroz, que también están haciendo negocios inmobiliarios acá en la isla. Me parece por ahí reforzar un poco o profundizar un poco este rol, ¿no?, que cumple la alianza de la oligarquía terrateniente y el imperialismo a la hora de poner un freno al progreso de la sociedad, no solamente en materia económica, social, cultural, sino fundamental también en materia ambiental, porque es este sistema y esta alianza entre el imperio y las oligarquías terratenientes y el monocultivo que está devastando nuestra región. Sí, Andrés, es un poco algo dijimos, la lógica
del extractivismo, que dijimos, esa palabra que ya se está usando mucho, está de moda, pero que hay que ponerle carnadura, ¿no? ¿De qué significa? ¿Por qué sacarle todo el jugo posible a la tierra en función de la renta financiera? En definitiva, yo lo definiría así, el concepto de extractivismo, tanto en el tema agrario como en el tema minero. Es sacarle todo el jugo posible a la tierra en función de la renta financiera, sin importar ninguna otra consecuencia que la ganancia. Y esa ganancia se la llevan las multinacionales, las grandes empresas que tienen la capacidad tecnológica para desarrollar esa lógica extractivista. En la minería y en el campo. Y en el campo arrasan con suelos, con bosques, con selvas y con gente, que eso es lo peor. ¿Es lo peor o es lo mismo? Porque la gente y la selva es lo mismo. La gente y el bosque es lo mismo. La gente y la tierra es lo mismo. Entonces, este desarrollo, para nosotros irracional, desde el punto de vista humanista, pero para ellos muy racional, desde el punto de vista de sus cuentas bancarias, en dólares, en el exterior, es una grieta insalvable y hay que darle pelea. Y bueno, y lo hacemos como podemos. Esta batalla de ideas es irrenunciable, como nos planteó Fidel, y la damos como podemos, desde donde podemos, hoy desde acá y en muchos otros sitios más, donde tenemos la oportunidad de debatir estas cuestiones. Gracias, Rodolfo. No, un abrazo, Andrés. Espero verte pronto, en vivo y en directo. Cuando pase todo, cuando pase todo. Sí, sí. Nunca me invitaste a Santa Fe a comer unos salamines, unos lácteos, Vamos a llegar. de Atilra, de por ahí. Bien. Bueno, el próximo que tengo anotado es Juan, ¿puede ser? ¿Cuenca? Creo que no ando por ahí. Bueno, seguimos con Pedro, entonces. Le quería preguntar. Buenas camaradas, buenas Rodo. Hola, Pedro. Pedro de la UNSAM. Bueno, yo tenía una pregunta con respecto a esto que comentabas también a lo último, Rodo, de la palabra extractivismo, ¿no? Que está un poco de moda. Y es la siguiente, ¿no? Que últimamente, dentro de cierto sector del progresismo, de la juventud, está la crítica a los procesos populares, principalmente en Latinoamérica, poniendo el título, ¿no? Como decías vos, de extractivista, ¿no? O depredadores del medio ambiente, a los procesos populares, antiliberales. La pregunta que se me ocurre con esto es si nos podrías orientar sobre cómo podemos abordar de una manera creativa y no unilateral la cuestión del desarrollo económico, ¿no? de nuestros pueblos subdesarrollados y la contaminación que conlleva este desarrollo. Yo entiendo que los compañeros bolivianos de la experiencia del MAS y también los camaradas cubanos aportan sobre este tema. Quería preguntarte. Ay, qué preguntaza. Sí. Buenísima. Buenísima, porque ¿sabés a qué me hace acordar? A la revolución nicaragüense, a la revolución sandinista de 1979.
cuando nuestra juventud marchó con las brigadas del café a cosechar café en medio de la guerra. Nuestros brigadistas de la Juventud Comunista Argentina, no fueron a combatir. Después algunos se quedaron combatiendo ahí y en El Salvador, pero fueron a cosechar café. ¿Por qué? Porque era el único recurso que tenía Nicaragua. El único recurso económico que tenía Nicaragua para exportar algo y conseguir algo. ¿Por qué? Porque era la herencia colonial, imperialista, que había impuesto el monocultivo del café en Nicaragua, como en otros países, y en otros países otros cultivos, pero de la misma manera. Entonces, el condicionamiento terrible que tenían esos procesos, como lo tuvo Cuba en la década del 60 con la caña de azúcar, era la única mierda que tenían, caña de azúcar. Y entonces hubo que hacer jornadas heroicas para cosechar azúcar, que era lo único que tenían, para poder desarrollar la economía soberana de sus países. Entonces, que no vengan los burgueses y los imperialistas a tirar mierda con estas cosas. Y los boludos tampoco. Porque a muchos países que se liberaron del imperialismo, que emprendieron procesos soberanos, democráticos, populares, revolucionarios, socialistas, les costó muchísimo partir del punto de partida que venían por el grado de desarrollo o de subdesarrollo, producto del colonialismo precisamente y del imperialismo. En China, cuando triunfa la revolución, se morían de hambre. 100 millones de chinos por año. ¿Cuál fue la primera consigna revolucionaria de Mao Zedong y el Partido Comunista Chino? Garantizar un tazón de arroz diario para cada chino, para frenar el hambre. Ese es el punto de partida de donde salió. El proceso que hoy vemos maravillosamente expresado en las redes y en todos lados de a dónde está llegando China hoy. Pero el punto de partida del que no reniegan y al que reivindican es ese. Partieron de cagarse de hambre y de que un tazón de arroz para todos los chinos era el primer punto de partida revolucionario. Claro, después hay consecuencias, pero no le vamos a echar la culpa ni a los nicaragüenses por el monocultivo de café, ni a los chinos por el monocultivo de arroz, ni a los vietnamitas por también monocultivo de arroz, bueno, y en otros países monocultivos de distintas cosas, pero que fueron impuestos por la colonia. Habían sido impuestos por la colonia, habían sido impuestos por el imperialismo, habían sido impuestos por la oligarquía. Y ese es el punto de partida donde después las revoluciones trataron de diversificar y están tratando. Venezuela. Hablemos de Venezuela. Venezuela fue condenada al monocultivo de petróleo. No desarrollaron la industria agroalimentaria, ni la agricultura, ni un montón de todas cosas, porque en una época la burguesía venezolana y el imperialismo asociado a esa burguesía vivió felizmente de la fuente de petróleo venezolana. Ahora la revolución venezolana está tratando de diversificar sus fuentes de producción. Bueno, con Argentina ha habido importantes convenios, ojalá que prosperen,
Pero no le podemos echar la culpa, como hace la prensa burguesa, a los pueblos pobres del mundo, que fueron condenados. Incluso fueron condenados al monocultivo oligárquico e imperialista, e incluso a destruir el medio ambiente. No tienen las culpas los pueblos ni los países pobres del mundo de eso, porque el monocultivo es destructor del medio ambiente. Ya lo enseñaban los pueblos originarios y se está aplicando hoy, por suerte, de manera científica y altamente desarrollada en distintos institutos científicos y universitarios de nuestro país y del mundo, el concepto de la agroecología, algo dije antes, ¿no? Pero aquellas raíces que fueron destruidas por el colonialismo y por el imperialismo, de la agricultura sustentable, donde sabían cómo se rotaba la tierra con cereales o gramíneas, que es lo mismo, leguminosas que retribuyen nitrógeno al suelo, pastoreo, descanso, etc. Incluso las quemas reguladas, el sistema de roza y quema era un sistema de los indios nuestros. Sí, quemaban un sector de la selva, lo quemaban controladamente, no dejaban, no eran boludos, no dejaban que se queme toda la selva, ¿eh? Quemaban una parcela. Esa ceniza servía de abono para plantar el maíz ahí, en esa parcela. Cuando pasaba esa cosecha de maíz de ese año, alentaban a que la selva vuelva a crecer en ese pedazo y iban a otro pedazo. Entonces, todos esos sistemas agroecológicos antiguos, originarios, o como el otro que no me acuerdo cómo se llama, que usaban los peruanos, que plantaban un maíz, un poroto y un zapallo en el mismo lugar, milpa creo que se llamaba, no importa, pero hay miles de ejemplos de cómo se pueden desarrollar y que ahora la agroecología y cómo ahora la ciencia moderna, y es cuestión de que la conciencia social lo tome en sus manos y lo están tomando por suerte los estados, las sociedades, lo aplique de manera mucho más amplificada y científica. Todas esas cosas que hacían nuestros abuelos. Bien. Clarísimo. Bueno, ahora sigue Estefan con una pregunta. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Rodolfo? Hola, Estefan. Bueno, yo me estaba en un momento por desanotar porque la pregunta era muy parecida a la que hizo Pedro. Pero bueno, te quería preguntar que bueno, junto con este avance de la conciencia que vos explicabas en cuanto a la concepción del ambiente, de la naturaleza y el cuidado de ella, ciertas usinas del pensamiento intentan correr eso a absolutizarlo y colocar el ambiente por encima del ser humano y ponerlo en un nivel más importante, separándolo, ¿no? Y mi pregunta, me parecía la que hizo Pedro, repito, era cuando, por ejemplo, vos dabas el ejemplo de por ejemplo, esta tribu que cazaba un rinoceronte, pero lo cazaba por necesidad, a diferencia de un burgués que iba y lo hacía por deseo. Yo quería preguntarte si esa relación se podía también explicar en otro nivel, o de qué manera se daba, hablando de gobiernos antineoliberales, gobiernos populares, cuando tienen que producir y distribuir riqueza, y muchas veces, bueno, ya sabemos la dificultad que tienen los gobiernos populares para generar inversión, para generar producción
y que su distribución no sea en manos de unos pocos y sea distributiva, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, sí, sí. Hay contradicciones complejas en estos planos, ¿no? Me hiciste acordar a un tema que no salió, pero no sé si va antes en la charla, ¿no? La de los cerdos para China, por ejemplo. Y la verdad que son dilemas que uno se tiene que plantear. Para el desarrollo de la economía argentina y las necesidades de la economía argentina, puede considerarse un buen proyecto. Ahora, desde el punto de vista ambiental, ecológico, global, más general, es una cagada. Lo digo así, a calzón quitado. Pero bueno, como todo lo que decía antes, ¿no? Que no eran situaciones más dramáticas que las nuestras, desde el punto de vista de la necesidad, como la de Nicaragua, Vietnam o China, en base a sus monocultivos, y que no tenían otra posibilidad que explotar esos recursos, que eran los únicos que tenían. Acá me parece que es debatible. Si es, no me parece, estoy seguro que es debatible si este camino, este tipo de negocios que pueden ser redituables a corto plazo, son positivos para el desarrollo a mediano y largo plazo de nuestra economía relacionada con la cuestión ambiental. Y de la economía china también, porque los chinos se están planteando otras cosas en estos días, ya desde hace algunos años, para transformar sus paradigmas de desarrollo, ¿no? No sé si di respuesta o... Sí, 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 sí. Genial. Bueno, Facu, ¿seguiría? Hola camaradas, hola Rodo. Ahora que no te veo. No, tengo la cámara apagada. Ah, boludo, prendela. Si no se traba todo. Justo mi pregunta iba en relación a China. Sí. Que uno de los ejes de la campaña mediática que sufre constantemente es sobre la cuestión ecológica, sobre la supuesta destrucción del medio ambiente y la contaminación indiscriminada. Y la pregunta es, ¿cuáles son las políticas que implementó y planifica el Estado chino con respecto al cuidado del ecosistema en pos de un desarrollo sostenible que cuide la salud de la población y la biodiversidad, y en particular la política de las zonas verdes contra la desertificación? Mira, es una preguntaza eso también, porque también tenemos que hacer un poquito de historia para explicar esta cuestión. Hace unas horas atrás, la prensa criticaba el socialismo, y a China en particular, porque lo único que sabía hacer era repartir pobreza. Porque al lado de la pobreza nuestra, era comer un pastel para no morir. Imaginémonos cuál fue su punto de partida. Ahora, pasaron varias décadas, hoy China se ha convertido en la segunda potencia mundial, convertirse en la primera en
en breve tiempo, no sé cuándo, ha tenido un desarrollo industrial espectacular, un desarrollo científico, tecnológico impresionante, y todo tiene sus costos. Primero, lo hizo el socialismo, lo hizo la dirección del Estado de la República Popular China, bajo la dirección del Partido Comunista de China, abriéndose con confianza en las propias fuerzas de su pueblo y de su nación, abriendo su economía al capital extranjero. El capital extranjero, transnacional, burgués, capitalista, no fue sonso, nunca es sonso. Aprovechó la oportunidad del mayor mercado del mundo. 1 de cada 5 seres humanos es chino. Entonces se lanzaron a hacer grandes inversiones, que por supuesto para ellos tuvieron su rédito. Pero grandes inversiones que redundaron en un desarrollo espectacular de la civilización china. Y en un desarrollo espectacular también en el nivel de vida, de consumo, etcétera, de esa población china de la que antes se burlaban porque eran unos chinos muertos de hambre que solo comían arroz. Entonces, antes los criticaban porque comían arroz y ahora los quieren criticar porque nadan en abundancia. Pero nadan en abundancia por una economía planificada por el Estado de la República Popular China y la dirección del Partido Comunista de China, que no pierde las riendas del proceso. No pierde las riendas del proceso. Con todas las contradicciones que incluso son conscientes, y si uno estudiara todos los documentos de los congresos del Partido Comunista Chino y del Estado chino de las últimas 4 décadas, podemos entender que nunca perdieron el control de lo que quieren hacer. Han sacado a más de 1.500 millones de personas, de seres humanos, de habitantes del mundo, igual que vos, que yo, a todos de la pobreza. Este año, 2020, incluso en medio de la pandemia. Han logrado ese objetivo. No hay pobres en China, hoy. Y encima tienen un desarrollo tecnológico, arquitectónico, bueno, todo lo que vemos en las redes, espectacular. Eso también tuvo otro costo. En 4 décadas, uno de los costos, tal vez el principal, el de la contaminación ambiental. Para semejante desarrollo espectacular que tuvo la República Popular China en estos 40 años, tuvieron que recurrir a la fuente de energía básica que tenían, casi la única, el carbón. Y el carbón es la fuente de energía tradicional, mucho más contaminante que el petróleo y que el gas. Ahora, al mismo tiempo hay que decir que el carbón, que era lo único que tenían los chinos en 1980, pongámosle, para poner una fecha de cuándo arrancó este despegue espectacular, el carbón fue lo que utilizó Europa, lo que utilizó Inglaterra para su revolución industrial hace 500 años, y hace 500 años que vinieron contaminando de la misma manera. Entonces, ¿con qué derecho
la prensa burguesa occidental puede cuestionar a China por el tema de la contaminación, cuando ellos fueron los que contaminaron durante 500 años con la misma fuente energética. Ahora bien, ni se lo plantean, no les importa, nunca les importó. Ahora bien, los comunistas chinos se plantean que tienen que hacer un salto de paradigma. Eso tampoco lo dicen, ¿eh? Ojo. Y si lo dicen de manera descreída y nadie lo cree. Yo sí lo creo. Bueno, el tiempo dirá que van a dar ese salto de paradigma, porque son conscientes, porque la planificación económica socialista y la dirección del Partido Comunista Chino es consciente de ese problema ambiental que ha generado su desarrollo industrial. Ah, no tenían derecho a hacer su desarrollo industrial. Bueno, esa es otra discusión. Pero lo hicieron. Y son conscientes de las consecuencias. Entonces, ¿qué se plantean? Y lo están haciendo, y nadie como ellos están haciendo en China la transformación de su matriz energética. Para dejar el carbón primero. Con Rusia tienen acuerdos para pasar a que una parte, esto siempre, lo de las matrices energéticas siempre se va midiendo en porcentajes. ¿Se entiende? En porcentajes. Bueno, vos tenés un X% de tu matriz energética nacional basada en determinada fuente de energía. Pues los chinos la tenían casi toda en el carbón. Bueno, bajemos en un plan a largo plazo, yo no tengo las cifras, los datos, pero a tantos años bajemos un tanto por ciento el carbón por el petróleo, que es menos contaminante que el carbón, por el gas, después, que es menos contaminante que el petróleo, y avanzar sobre esa base a desarrollar todas las energías ecológicas alternativas. Y están avanzando mucho en energía solar, energía hidroeléctrica, y incluso como acá en Argentina, por suerte estamos avanzando mucho a base de hidrógeno, que es cara, pero las condiciones técnicas están, y va a ser la gran solución energética del mundo, la más ecológica del mundo. Pero bueno, están desarrollando la energía solar, la energía eólica, distintas fuentes energéticas alternativas para sustituir la matriz energética basada en los hidrocarburos contaminantes. En esa combustión, ¿no? Que sí es cierto que China llegó a Estados Unidos en los últimos años en los niveles de contaminación ambiental por combustión de hidrocarburos. Pero ¿qué derecho tiene Estados Unidos, Inglaterra o Europa a cuestionar lo que ellos hicieron durante 500 años? Me calenté un poquito. A ver. Entendible. Bueno, la siguiente pregunta es de Bere. Recuerden que quienes quieran preguntar vayan escribiendo por el chat o levantando la mano por acá por Zoom, así seguimos la discusión. Hola Rodolfo, hola a todas los y las camaradas que están presentes. Buenas tardes a todos. Nada, mi pregunta un poco viene con la línea de lo que vienen comentando, ¿no? Más el contexto globalizado, ¿no? De esto de haciendo hincapié respecto a lo que es la soberanía alimentaria sostenible, ¿no? Tomando en cuenta que el mundo neoliberal y globalizado, la producción agropecuaria actual es muy agresiva
para con el medio ambiente y al mismo tiempo pareciera que no alcanza para alimentar a todos los habitantes del planeta. Mi pregunta particular es, ¿qué modelo de producción sostenible y ecológico podría proyectarse para llevar a cabo en el marco de un socialismo actual para que estos dos grandes problemas sean resueltos, tanto el hambre como el daño respecto al medio ambiente? ¿Cómo progresivamente se puede resolver? Hola, Bere, un gusto verte. Un gusto. Sí, las dos cosas tienen la misma respuesta, para mí, que es la agroecología. La agroecología impulsada por el Estado, por un Estado nacional soberano. Porque es mentira. Bueno, no, me corrijo. Es cierto que hay hambre en el mundo. Y es dramático. Lo que es mentira es que no haya comida para todo ese mundo. Ahí está el principio de la distribución, en primer lugar. Y después, el tema de la agroecología a desarrollar como planes de políticas de Estado de los diversos países, con inversiones estatales, con recursos, con asistencia a los pueblos originarios, a las comunidades agrícolas. Es el camino, es el camino. Ahí no, construir una agricultura con agricultores, donde la gente vuelva a sentirse parte de la tierra, que de alguna manera se sienten, pero están despojados. Podríamos hablar de reformas agrarias, tenemos un bagaje, pero el tema de que los campesinos, la gente del campo, los indígenas, puedan desarrollar sus culturas agrícolas, potenciadas por toda la asistencia técnica y científica de nuestros organismos estatales, del INTA fundamentalmente, y de otros, de universidades, etcétera, que están haciendo trabajos maravillosos al respecto, que deben ser aplicados. Ese me parece que es un camino reformista, claro. La revolución sería otra cosa, aplicando los mismos criterios también, ¿no? Pero en medio de un camino reformista, si queremos, la asistencia de los organismos estatales, científicos, universitarios, a las poblaciones originarias, a las poblaciones campesinas, para desarrollar mejor, con más alta eficiencia todavía, lo que son sus prácticas tradicionales de agricultura, que son las mejores en comparación con el agronegocio, ¿no? Creo que es un camino que por suerte estamos avanzando, en el que por suerte estamos avanzando en muchos aspectos. Hay muchos científicos puestos, muchos compañeros puestos en ese trabajo, en esa tarea, en contacto con los territorios, buscando alternativas, construyendo, en fin, no estábamos solos en eso. A veces parece arar en el desierto cuando uno plantea algunas cosas, pero somos muchos. El tema es comunicarnos, construir redes, organizar y seguir dando la batalla. Pero ese es el camino, porque el otro ya sabemos a dónde nos conduce, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Un beso, Betty. Bien, ahí pregunta Rosalba. Sí. Bueno, buenas Rodos, buenas camaradas. Estoy completamente de acuerdo. Hola, Rosalba. Estoy completamente de acuerdo con lo que estuviste diciendo hasta el momento, la verdad que muy claro. Sirve para ver un poco, ¿no?, todas las causas
la destrucción del ambiente, que muchas veces vemos y nos preguntamos, no sé, pero bueno, sabemos que hay como toda una, ¿cómo decirlo? Prensa, como decías, prensa burguesa que ataca a los países, a los gobiernos antiimperialistas, por cosas que ellos mismos hacen, y todo como una red mediática, ¿no? Para ocultar toda la contaminación, la destrucción al ambiente, a los animales, etc. Quería preguntarte más o menos, considerando todos estos puntos que dijiste y fuiste hablando, ¿cómo lo llevamos a la lucha concreta? Siendo que, bueno, por ejemplo, yo en mi escuela, en secundario, al menos no sé, universidad, pero en secundarios está mucho ay, es toda la culpa de los humanos, nos tenemos que morir todos, me quiero matar, total, somos una mierda. Está ese pensamiento pesimista, digamos, que no sirve para nada, que te choca contra una pared, o lo típico de ahora, ¿no? Como nosotros somos el virus. Y preguntarte cómo llevarlo a la lucha, a lo concreto, al frente, creo que es importante. Quería preguntarte más o menos cómo lo ves vos. Sí, qué bueno, Rosalba. Qué bueno. Qué bueno, pues sí, eso. Sí, esa respuesta nihilista está siempre, de que, bueno, al final somos los seres humanos, es la condición humana, la culpable de todo. Y desde nuestro punto de vista, el ser humano es naturaleza. Es la expresión más desarrollada de la naturaleza en nuestro planeta. Por lo menos en nuestro planeta, no sabemos más ya. Pero es la expresión más desarrollada, más rica, más hermosa, digamos, aunque a veces no lo sepamos apreciar, de la evolución de la naturaleza biológica en nuestro planeta. Eso somos. El tema es que primero lo reconozcamos. Nosotros no somos religiosos, pero las religiones dicen que somos la obra máxima de la creación. ¿O no? Lo que nosotros sí sabemos es lo mismo, pero no es igual, es que somos, nos guste o no nos guste, porque individualmente lo que nos guste o no nos guste a cada uno de nosotros, no importa demasiado, sí, importa, pero no tanto para entender los fenómenos generales, ¿no? En definitiva, somos la expresión del desarrollo más evolucionado de la naturaleza biológica. Y nacimos como seres humanos, como una especie débil, muy vulnerable, y que queriendo llegar a Dios, para, digamos, poner una metáfora bíblica, nos convertimos casi en todopoderosos frente a la naturaleza. O sea, esa contradicción naturaleza-sociedad, donde en sus orígenes el ser humano es el factor débil de la contradicción, frente a una naturaleza terrible y hostil, frente a leones y fieras que te comían, y no tenías ni una expectativa de vida más allá de la edad reproductiva, con suerte, la adolescencia, digamos, en aquellos nuestros primeros antepasados. A hoy, que somos capaces de destruir el mundo, no solo de dominarlo, de construir el mundo, bueno, hay todo un proceso, pero somos nosotros, somos la humanidad. Tenemos que resolver. Y el problema se resuelve, el problema de la contradicción naturaleza-sociedad, es el problema de la ecología y la lucha de clases. Porque el problema se resuelve en la sociedad. En la sociedad humana que hoy domina la naturaleza y que es capaz de destruirla, la que tiene que resolver sus contradicciones internas para poder resolver
el dilema ecológico. Y esas contradicciones internas de la sociedad humana no son otras que las contradicciones de clases, de intereses, por las que nosotros combatimos. Y solo, repito lo que dije al principio, no sabemos cómo será, lo hará nuestra generación, la que sigue, o la que sigue de los hombres del mundo, hombres y mujeres, bueno, del mundo, la que resuelve esa contradicción. Si no, y solo el socialismo, yo creo, solo el socialismo, con la forma que tenga, con el nombre que tenga, pero sobre la base de una planificación democrática, científica, planificada, humanista, pensada en el bien común de los hombres y mujeres y en el bien de la naturaleza, es que podremos resolver este conflicto. Si no, será como dijo Fidel, que capaz que ya es demasiado tarde. Todavía creemos que no, que estamos a tiempo. Bien. A mí me surge una duda, Rodo. Vimos con el fallo Beatriz Mendoza, por ejemplo, el saneamiento de la cuenca del Matanza-Riachuelo, digamos, es un espacio súper contaminado por las empresas, digamos, más grandes, las fábricas que tienen su desembocadura ahí en la cuenca. Y en la UNDAB es un tema muy tratado, sobre todo porque tenemos la carrera de ambientales y porque es lo que dio inicio incluso el fallo Beatriz Mendoza a la carrera de ambientales ahí en la UNDAB. Y bueno, no, mi pregunta es más que nada, ¿cuál es el rol que debe tomar el Estado, digamos, a nivel provincial, municipal, incluso en Cava, en el cuidado, digamos, medioambiental, mediante políticas como Acumar y demás, que tanto se reían cuando Axel hablaba de los peces que empezaban a verse ahí en el río, ¿no? Sí. Hace unos años atrás, hace como 10 años, calculo, estuvimos trabajando ahí en esa cuenca con la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires y con algunos movimientos sociales con base en los territorios aledaños a la cuenca del Matanza-Riachuelo. Hasta donde yo sé, y no era poca cosa, pero no pasaba del saneamiento periférico, digamos, de limpiar la cuenca, sacar basura, desmalezar, abrir los cursos para que el agua circule, pero siempre está presente la traba de que los estados municipales y el estado provincial no terminan de ponerle cascabel al gato. Y el cascabel al gato es ponérselo a las empresas contaminantes que desaguan sobre esos cursos. Lamentablemente, pero bueno, es una pelea que tampoco tiene mucha conciencia los pobladores del lugar, ¿no? Que además contaminan, pero no es culpa de eso, porque es parte de una cultura de la pobreza, de la miseria a la que están condenados, ¿no? Pero el cascabel al gato de atacar a las grandes empresas que contaminan los cursos de agua todavía no se le ha podido poner. No sé si esa es a lo que vos apuntabas, Nati. Sí, y también un poco el rol que tiene, bueno, no solo el de financiamiento de Acumar en los últimos años, sino además la justicia, ¿no? Que en su momento dio el fallo y después, bueno, no es que hizo demasiado más.
No, que hay muchos intereses en juego. Y si no hay un desarrollo de la conciencia, la batalla de ideas que siempre decimos. ¿Por qué está avanzando la agroecología, por ejemplo? Porque hay un nivel de desarrollo en las universidades, en distintos estratos de la sociedad, que lo van haciendo imponer, y se va imponiendo en organismos del Estado, en universidades, en institutos, que el tema tiene que ser ley. O este tema de los humedales que hoy hablamos también, hay un proyecto muy interesante que está en debate en el Congreso, casi nadie sabe, es bueno difundirlo, porque está bastante difundido, pero no lo suficiente. Pero ¿por qué se está tratando en el Congreso hoy el tema de los humedales? Porque es un tema ecológico muy serio. Y porque hay un sector de la sociedad que ha tomado conciencia de eso y que va imponiendo esa correlación de fuerzas en la conciencia social para que los temas sean tratados en el Congreso, como nos pasó en las últimas décadas con el matrimonio igualitario y la ampliación de derechos en general. Los derechos no salen de un repollo. Los derechos se conquistan. A veces se conquistan con la fuerza, pero muchas veces también se pueden conquistar con la fuerza de las ideas, con la presión de la opinión pública, con la toma de conciencia de la sociedad, y muchos de estos que hemos conquistado en los últimos años fueron a partir de ahí, ¿no? Y tanto como está avanzando la ley de humedales para hacer como se dice, un inventario nacional de cuáles son los humedales en Argentina, que sean sujetos de protección estatal y que sea penable su destrucción, eso está hoy en el Congreso, pero es producto de toda una pelea que se viene haciendo desde hace años, de toma de conciencia y de eso, bueno, esa batalla. Y hacer lo mismo con esto. El tema del riachuelo, tendría que haber realmente un gran movimiento de masas ecológico que plantee cuál es la solución y cómo avanzar y presionar a los poderes públicos para que tomen cartas en el asunto definitivamente y de manera seria, y no superficialmente, porque se hacen muchas cosas con muy buena intención. Esto que te decía, de años, de saneamiento, de desmalezamiento, de limpieza, pero no se termina de resolver el problema si no se toma el toro por las astas. Gracias, Rodo. ¿Alguno más, compañeros, compañeras, compañeres, quieren hacer alguna pregunta? No. ¿Nati? Sí, espere. Quería hacer una preguntita más, tengo un montón igual, pero nada, esto de, ya que lo llevamos a colación, el tema de las legislaciones, ¿no? Y de la importancia que tiene legislar en temas de medio ambiente y la necesidad, porque está realmente todo muy, falta regular y falta control, ¿no? La necesidad de tener regular el descontrol, ¿no? Que hacen el neoliberalismo, el capitalismo, esto de que hablabas hoy al principio respecto al extractivismo, a la quema, a la destrucción de la vida, ¿no? En todas sus facetas. Yo quería hacer, más allá de la introducción que acabo de mencionar, ¿qué rol crees o qué rol fundamental tienen las nuevas generaciones para que han traído este tema a la mesa y a la discusión? ¿Qué rol crees que tienen las nuevas generaciones para que esto se empiece a implementar y que se lleve a cabo un cambio realmente de conciencia sobre el medio ambiente? Ay, Berenice.
las nuevas generaciones siempre tienen el rol fundamental en los cambios históricos. Y en este es uno. En este es uno. Por suerte, esta nueva generación que hoy protagoniza la vida del mundo, de nuestro país y del mundo, tiene bastante más conciencia de muchas cosas de las que tenía la nuestra hace unas décadas atrás. Esta problemática ni se conocía en el siglo XX prácticamente. Yo le contaba, creo que a Manu, sí, me pasa, en 1970 no se sabía qué quería decir ecología. No se conocía la palabra. Si bien la palabra estaba inscripta en el siglo XIX por Ernest Haeckel, un gran biólogo evolucionista alemán, 1800 y pico, pero nadie sabía qué era la ecología. ¿Qué? ¿Qué estudiás? ¿Psicología? No, ecología. ¿Y eso qué? Bueno, eso es el estudio de las interacciones entre los seres vivos entre sí y de los mismos con el entorno. Esa es la definición de Haeckel, de Ernest Haeckel de 1800 y pico. Ah, mira. Bueno, y esa es la ciencia que hoy está planteando todos los problemas que tenemos que resolver. Entonces creo, y que ya las jóvenes generaciones saben de esto, que no se sabía hace 20, 30, 40 años. Saben de esto y son muy conscientes. Incluso yo, siendo ecólogo, y tratando de ser ecológicamente correcto en muchas cosas, mis hijos a veces me retan porque algunas cosas hago incorrectamente. Entonces, es buena hora, como por ejemplo estar fumando, ¿no? Pero bueno, ya eso es parte de una cultura pretérita. Pero creo que el rol de las nuevas generaciones en todas las épocas ha sido fundamental, y en esta más también, porque hay una toma de conciencia de esta problemática ambiental. Y hay que dar la pelea. Y hay que dar la pelea, pero también hay que asociarla con la lucha de clases. Porque no está despegada una cosa de la otra. No es solo hacer, qué sé yo, ecologismo a la violeta, diría mi abuela, ¿no? Ecologismo por ecologismo mismo. Ah, sí, me gusta. No, no mates a una gallina, qué sé yo, sí, la mato porque me la tengo que comer. Vos tampoco, ecologista, no cortes una lechuga porque, entonces, si te querés comer una lechuga, estás matando una lechuga. Bueno, esas cosas que son bastante triviales, medias pelotudas, ¿no? O sea, hacer ecologismo de clase, en todo caso, porque el problema es más grosso, el problema es global, el problema es de la humanidad, de la relación de la sociedad humana y de todo su desarrollo industrial, tecnológico, y todo lo maravilloso que ha logrado esta especie débil e insignificante a la que se le comían los leones cuando empezó, a llegar a esto, pero bueno, no hagamos cagada, pero pensemos en serio. Y la resolución es de clase, es política, es ideológica, es cultural y en definitiva es de poder. Muchas gracias, Rodolfo.
Una compañeros, compañeras, alguna más que quiera hacer alguna pregunta? A ti. Sí, Gasti. Juaco, había leído la pregunta, no sé si se la leíste. ¿Viste que se fue por la batería? ¿Se la leíste? Sí, es que medio que le incluyó Rodo en todo lo que estuvo diciendo hasta ahora, por preguntar sobre Sí. el ser humano y si es el contaminante más grande del mundo. Medio que Rodo la fue incluyendo la pregunta, por eso no la leí, pero Bueno. sí, porque pobre Paco se quedó sin batería, pero Yo, si nadie pregunta, quería comentarles algo más. En las bases del Congreso Extraordinario, las bases fundacionales del PCC en 1996, nosotros discutimos con Jorge Pereira muy seriamente en el proceso de su elaboración, ¿no? Un documento que nos llamó mucho la atención en ese entonces del Partido Comunista de la India marxista, donde hablaba de las contradicciones, ¿no? De las contradicciones en el mundo actual. Ese documento era de 1992 y más o menos, sí, más o menos no, coetáneo con el discurso de Fidel en Río de Janeiro, ¿no? Y lo conversamos mucho con Jorge, y esto hay que tenerlo en cuenta, esto hay que ponerle mucha atención, porque ahí decía, ¿no? Cuando hablamos de las contradicciones del mundo, nos basamos en que hay una contradicción fundamental, irremovible, que es la contradicción burguesía-proletariado. Es la contradicción de clase de base de la sociedad en que vivimos, con toda su evolución, desde el capitalismo de libre competencia, al imperialismo, al neoliberalismo, etc. Pero esa sigue siendo la contradicción de base, la contradicción fundamental. Pero que había, y ahí medio lo copiamos de los camaradas indios, lo copiamos un poco y lo actualizamos a nuestra realidad, el manejo también de las contradicciones, de las otras contradicciones, no de la fundamental, sino, por ejemplo, de la contradicción entre el imperialismo y nación, y también entre imperialismo, incluimos por primera vez imperialismo versus condiciones ambientales de vida en el planeta, como una de las contradicciones principales derivadas de la contradicción principal burguesía-proletariado. ¿No? No, quería comentarles esto porque está, ahora no me lo acuerdo bien textualmente, pero fue incluido muy especialmente en las bases de fundación del Congreso Extraordinario. Y después, siguiendo, hay lo mismo, también no es lo mismo, pero es igual. También hay una cita de Mao Zedong, ¿no? sobre estas cuestiones, ¿no? De las contradicciones. Es muy interesante que aprendamos a manejarlas. No siempre es fácil, la dialéctica no es fácil. No la tenemos incorporada en el sentido común de nuestro pensamiento, y casi siempre somos bastante maniqueos al ver las cosas, ¿no? Bueno, esto mismo que decía de la contradicción fundamental y las contradicciones principales, Mao lo expresa de otra manera. Dice, bueno, está la contradicción principal y los aspectos principales de la contradicción, ¿no? ¿Me siguen?
sea, nosotros decimos contradicción fundamental y contradicciones principales. Contradicciones principales que puede ser, bueno, la guerra y la paz, imperialismo medio ambiente, imperialismo nación, etcétera. Hay varias contradicciones interimperialistas a veces, que en algún momento se vuelven, cada una de esas, que son derivadas de la contradicción fundamental, burguesía proletariado, en determinadas circunstancias o países o lugares se vuelven fundamentales, o se vuelven principales, pasan a ocupar un lugar preponderante. Bueno, Mao decía, bueno, la contradicción principal es burguesía proletariado, y después están los aspectos principales de la contradicción, que son estos mismos que decía, cuando alguna de esas otras contradicciones o esos otros aspectos de la contradicción principal pasan a ocupar un lugar central en el conflicto social. A veces una ante estados imperialistas pasa a ser eso. Hemos llegado, yo creo, ¿no? Humana. Que sobre la base de la misma contradicción que es determinante, esa contradicción fundamental, o principal, según Mao, el aspecto principal de esa contradicción es el ambiental, porque de este depende la existencia misma de la especie humana y del planeta. ¿No? No sé si se entendió un poco esta charla filosófica, pero que me parece que es necesaria para la formación nuestra y saber qué somos y a dónde queremos ir, a dónde debemos apuntar. Bueno, muy bien. Para mí estuvo bastante claro, más clarísimo, Rodo. No sé, compañeros, compañeras, si alguien más quiere sumar una pregunta, o si no, ya vamos cerrando. Fueron casi 2 horas ya. ¿Estamos? Bueno, la charla va a quedar grabada, así que pronto la vamos a estar subiendo a las redes del partido, la van a poder ver por ahí, o en todo caso, si alguien se la perdió o quiere terminar de ver algo que no pudo ver, va a estar ahí. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar, por encontrarnos por este medio, y gracias más que nada a Rodo por la dedicación que le puso a la charla, que creo que sirve para que todos sigamos reflexionando y profundizando en esta cuestión. Después de todo, el partido tiene que ser un intelectual colectivo, y los problemas que se nos plantea esta generación lo vamos a tener que resolver nosotros mismos. Así que en eso estamos. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Rodo. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo grande a todos, camaradas.